Buenos días compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo 1. Este es nuestro segundo video de la asignatura de física. Esta materia impartida por la ingeniera Emma Collado Arredondo, dentro de la carrera de Ingeniería Industrial, en el Instituto Tecnológico de Veracruz. Hoy, mi equipo y yo hablaremos sobre la unidad 5, esta misma llamada cinemática del punto y del cuerpo rígido. Mi nombre es Diego Sosa Almeida y hablaré sobre el movimiento rectilíneo, sobre las ecuaciones diferenciales del movimiento y del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo es un concepto fundamental de la cinemática. Este se caracteriza por la trayectoria que sigue el objeto, es una línea recta, lo que permite describirlo con ecuaciones diferenciales sencillas. Hoy hablaremos un poco sobre las ecuaciones diferenciales del movimiento. Estas son herramientas matemáticas clave para modelar el movimiento de los cuerpos. En caso del movimiento rectilíneo, suele partir de la segunda ley de Newton. En pocas palabras, se establece que la aceleración de un objeto es proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. Cuando la fuerza depende de la posición, la velocidad o el tiempo, se obtiene una ecuación diferencial de movimiento que puede ser resuelta dependiendo del tipo de fuerzas presentes. En ausencia de fuerzas externas, el movimiento se puede simplificar con las ecuaciones clásicas de la cinemática. Estas mismas describen la evolución de la posición y la velocidad en función del tiempo. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o como dice sus siglas, MRUA, es aquel en el que la aceleración es una constante en dirección y magnitud. Esto significa que el objeto cambia su velocidad de manera uniforme a lo largo del tiempo. Las ecuaciones que describen son las siguientes. Velocidad en función del tiempo. Este es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tenemos la ecuación posición en función del tiempo. Esta dice que es igual a x0 más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. También tenemos la siguiente ecuación, que es velocidad en función de la posición. Esta dice que que v2 es igual a velocidad inicial elevado al cuadrado más 2 por aceleración de x menos x inicial, donde x es la posición del objeto en un instante dado, es la posición inicial, v es la velocidad del objeto en un instante dado, v0 es la velocidad inicial y a es la aceleración constante, y al mismo tiempo la t es el tiempo que dura esto. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es común en situaciones cotidianas, como la caída libre de un objeto bajo la influencia de la gravedad o el movimiento de un automóvil que acelera con una rapidez constante en una carretera recta. Buenas tardes, maestra y compañeros. Me tocó exponer el tema de caída libre de un cuerpo. Eh, bueno, la caída libre de un cuerpo es el movimiento de un objeto bajo la influencia exclusiva de la gravedad, sin la presencia de otras fuerzas como la resistencia del aire. En otras palabras, el cuerpo cae hacia abajo con una aceleración constante, que esta es aproximadamente a 9,8. Como todos conocemos, 9,8 es la gravedad. Bueno, debido a la gravedad. Eso sí significa que no hace presencia lo que son las fuerzas como la resistencia del aire, no afecta como tal. Algunos conceptos claves que tenemos, está la aceleración constante. En esta, la velocidad de un cuerpo en lo que es la caída libre aumenta uniformemente con el tiempo debido a la gravedad. Esto quiere decir que la velocidad de un cuerpo mientras vaya en caída libre va a ir aumentando su velocidad, obviamente uniformemente, con el paso del tiempo. Va a alcanzar, no sé, su máxima velocidad hasta que caiga. La resistencia del aire. Como saben, bueno, como sabemos en la vida real, la resistencia al aire sí afecta una caída libre, ya que esto obviamente ralentiza lo que viene siendo el objeto, bueno, dependiendo también del objeto, y en especialmente los más grandes y pues poco aerodinámicos. Algo que nos dijo el italiano Galileo Galilei
Bueno, demostró que los cuerpos de diferente masa caen a la misma velocidad en ausencia de la resistencia del aire. Esto significa que dependiendo el tipo de objeto eh, y diferente masa, caen a una misma velocidad, muy aparte de lo que viene siendo la resistencia del aire. Aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio de lo que viene siendo la caída libre. En este dice, se deja caer una pelota desde la parte alta de un edificio. ¿Cuál es la velocidad de la pelota a los 2 segundos de comenzar a caer? Aquí tenemos la solución. Elegimos la dirección hacia abajo como positiva. Y como la pelota se deja caer, su velocidad inicial viene siendo cero. Aquí como tenemos su velocidad inicial viene siendo cero. Y la agarramos como positiva porque va hacia abajo. Bueno, indicamos los datos conocidos. Tenemos que como empieza en cero, la velocidad inicial es cero, también tenemos acá la velocidad que también es en cero, que se viene siendo en metros. Y el tiempo tenemos que son 2 segundos, ya que en el anterior ejercicio, bueno, aquí en este ejercicio nos dice que cae una velocidad de 2 segundos. Bueno, en un tiempo, perdón, de 2 segundos. Al tratarse de caída libre, la aceleración es igual a la gravedad, la cual es positiva, ya que elegimos al inicio que la dirección hacia abajo es positiva. Aquí tenemos que gravedad es igual a 9,8, como ya lo había comentado. Esto se toma como la gravedad, que como ya conocemos siempre ha sido 9,8. Bueno, varía, pero en este caso 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Como la aceleración es constante, se tiene un problema por ello, planteamos la fórmula, que esta es la fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración tiempo. Sustituimos los datos conocidos. Velocidad final, aquí como tenemos velocidad inicial, tenemos lo que viene siendo la gravedad y el tiempo. Y este viene siendo el resultado. Aquí sumamos y multiplicamos estos dos. Y como nos pide una velocidad final, esto se va a hacer en metros sobre segundos. Y eso sería todo de mi parte. Buenas, buenos días, tardes o noches, depende a qué hora estén viendo este video. Mi nombre es Eldred García Salomón y hoy les hablaré sobre lo que es el movimiento curvilíneo, que es un tipo de movimiento fundamental en lo que es la física. Este ocurre cuando un objeto sigue una trayectoria curva, a diferencia del movimiento rectilíneo. Aquí el objeto cambia su dirección continuamente, aunque su rapidez puede mantenerse constante. Este es esencial para entender los fenómenos de la naturaleza y tecnológicos, como lo pueden ser el vuelo de una pelota, el movimiento de un satélite o incluso la curva que toma un coche al girar. Analizarlo nos permite predecir posiciones, velocidades y trayectorias en sistemas reales. Para esto tenemos que tomar en cuenta ay, conceptos fundamentales. En este caso, para analizar el movimiento curvilíneo, tenemos que dominar algunos conceptos claves, como puede ser la posición, que se representa mediante un vector desde un punto de referencia hasta el objeto. También tenemos la velocidad, que es el cambio de posición respecto al tiempo y en este tipo de movimiento siempre es tangente a la trayectoria. También tenemos como concepto la aceleración, que mide cómo cambia la velocidad. Puede ser en dirección, o sea que cambia de rumbo, o en magnitud, aumenta o disminuye la rapidez. También tenemos como concepto lo que es la trayectoria. Es la forma del recorrido. En el movimiento curvilíneo es una curva que puede ser circular, elíptica o parabólica. Un ejemplo práctico es una montaña rusa. Este es un buen ejemplo, la verdad, porque aunque el carro avance a la misma velocidad, si está girando, está acelerando. Y tenemos como continuación los componentes de aceleración. En este caso, la aceleración en este tipo de movimientos se divide en dos conceptos, en dos componentes más que nada, más que conceptos, que es la aceleración tangencial, que cambia la magnitud de la velocidad,
es decir, si el objeto va más rápido o más lento. Y la aceleración normal o centrípeta, que cambia la dirección de la velocidad, siempre apunta hacia el centro de la curva. También tenemos la aceleración total, que es la suma de ambas y se representa como un vector compuesto. Un dato interesante que podemos agregar, en un movimiento circular uniforme, tenemos como ejemplo, por ejemplo, la aceleración es totalmente normal. También tenemos el análisis del movimiento parabólico. Aquí tenemos que tener en cuenta que es un tipo específico de movimiento curvilíneo, que se da cuando un objeto es lanzado con una velocidad inicial y está únicamente bajo la influencia de la gravedad. También tenemos que la trayectoria es una parábola. Se compone de dos movimientos indispensables independientes. El horizontal sin aceleración con velocidad constante y el vertical con aceleración constante debido a la gravedad. Los ejemplos más comunes que tenemos en este caso es el lanzamiento de una pelota, un salto largo o el disparo de un proyectil. Ahora, vamos a tener en cuenta unas ecuaciones claves en el movimiento parabólico. En este caso tenemos cuatro pues, ecuaciones que nos ayudarán. Las ecuaciones que describen este movimiento se basan en la descomposición de dos ejes. Un movimiento horizontal, tenemos Bx igual a B0x, ya que no hay aceleración, es constante, y x igual a B0 más B0x por t. En este caso también tenemos el movimiento vertical. En este caso tenemos que tomar en cuenta que menos 9.8 metros por segundo entre segundos al cuadrado es la aceleración de la gravedad. En este caso tenemos lo que es y igual a 0, y igual a y0 más b0y por, por t más un medio de g, que es la gravedad, por t al cuadrado. Aquí el tiempo es el mismo en ambos ejes, lo cual permite combinar ecuaciones para resolver problemas. También tenemos las variables importantes en el movimiento parabólico. En este caso, estas variables determinan cómo será la trayectoria. Ángulo de lanzamiento influye directamente en el alcance y la altura. La velocidad inicial, cuanto mayor sea, más lejos y más alto llegará el objeto. Y el alcance horizontal depende de la componente horizontal de la velocidad. Tenemos la altura máxima, que se calcula con el componente vertical de la velocidad. Y también tenemos el tiempo de vuelo, que es el tiempo total en el aire. Aumenta si se alcanza más alto o con más velocidad vertical. Ahora tenemos los ejemplos, en este caso el alcance máximo. El ejemplo 1, que es el alcance máximo. Una pelota se lanza a 30 grados con una velocidad de 20 metros por segundo. Aquí tenemos que usar las componentes de la velocidad para calcular el alcance y la altura máxima. También tenemos como por ejemplo un proyectil. Se lanza horizontalmente desde un acantilado de 100 metros. Aquí la clave está en el eje vertical. Usamos la fórmula de caída libre para hallar el tiempo y luego multiplicamos por la velocidad horizontal para conocer las distancias. Ahora tenemos como siguiente parte las aplicaciones prácticas. El estudio del movimiento curvilíneo y parabólico tienen muchas aplicaciones. En este caso, en la ingeniería nos damos cuenta que sirve para el diseño de trayectorias para misiles, simulaciones de seguridad. En los deportes tenemos mejorar el rendimiento en saltos y lanzamientos. Y en la física es la base para entender cómo interactúan la gravedad y el movimiento. Esto sería todo de mi parte. Gracias por ver. Ya mi compañero les seguirá explicando sobre otros movimientos. Espero les haya gustado. Hasta luego.
Buenas tardes, mi nombre es Moisés y hoy voy a hablarles sobre dos movimientos fundamentales en la física, el movimiento oscilatorio y el movimiento circular. Ambos están presentes en muchos fenómenos de la naturaleza y en tecnologías cotidianas. Los encontramos en un columpio que se balancea, en el tic-tac de un reloj, en las ruedas de un automóvil o incluso en electrones girando alrededor del núcleo de un átomo. Entender cómo funcionan y cómo se describen matemáticamente nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea. Comenzaremos con el movimiento oscilatorio. Este se da cuando un cuerpo se mueve repetidamente alrededor de una posición de equilibrio, es decir, va a regresar continuamente en un patrón que se repite con el tiempo. Un ejemplo muy típico es un resorte o un péndulo. Este tipo de movimientos suele seguir la ley de Hooke, que nos dice que la fuerza que actúa sobre el objeto es proporcional al desplazamiento desde la posición de equilibrio, pero en sentido opuesto. En palabras simples, la fórmula se lee como fuerza es igual a menos K por X, donde K es la constante del resorte y X es el desplazamiento. Ahora bien, si combinamos esto con la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, obtenemos una ecuación que describe un tipo especial de movimiento, el movimiento armónico simple. La solución de esta ecuación se nos da la posición del objeto en función del tiempo. X de t es igual a por el coseno de omega de t más una fase inicial. Aquí es la amplitud del movimiento, es decir, qué tan lejos llega desde el centro. Omega es la frecuencia angular que se calcula como la raíz cuadrada de k entre m y la fase inicial depende de cómo empieza el movimiento. El periodo del movimiento, que es el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa, se calcula con la fórmula 2pi por la raíz cuadrada de la masa entre la constante del resorte. Y la frecuencia, que es cuántas oscilaciones hay por segundo, es simplemente 1 entre el periodo. Además, si no hay fricción, la energía total del sistema se conserva y se calcula como un medio de K por A al cuadrado. Esta es la energía que se va intercambiando entre energía cinética, cuando el objeto está en movimiento, y la energía potencial cuando está en los extremos. Bien, ahora pasemos al movimiento circular, que ocurre cuando un objeto se desplaza alrededor de un punto o eje, describiendo un círculo. El caso más simple es el movimiento circular uniforme, en el que el objeto gira a una velocidad constante. Aquí aparece una magnitud llamada velocidad angular, que se calcula como el ángulo girado medido en radianes dividido entre el tiempo. La velocidad lineal, es decir, la velocidad con la que el objeto se mueve a lo largo de la circunferencia, se calcula como el radio por la velocidad angular. Aunque la velocidad se mantiene constante en magnitud, la dirección del objeto cambia continuamente, por lo tanto existe una aceleración. Esta se llama aceleración centrípeta y se calcula como la velocidad al cuadrado dividida entre el radio. También se puede escribir como el radio por la velocidad angular al cuadrado. Para este tipo de movimiento ocurra se necesita una fuerza centrípeta, que es la que mantiene al objeto girando, y se calcula la masa por la aceleración centrípeta. Este movimiento está presente en muchísimos ejemplos de la vida real, desde ventiladores hasta ruedas, discos, engranajes e incluso las órbitas de los planetas. Ahora bien, lo más interesante es que estos dos movimientos, el oscilatorio y el circular, están profundamente relacionados. Si tomamos un punto en el borde de una rueda que gira de forma uniforme y observamos cómo se mueve su sombra sobre una pared, veremos que esa proyección se comporta como un movimiento armónico simple. Eso quiere decir que el movimiento oscilatorio se puede considerar como la proyección de un movimiento circular uniforme sobre un eje recto. Por eso muchas de sus fórmulas son similares. Por ejemplo, la posición de un oscilador se puede escribir como amplitud por el coseno de omega por t. La velocidad sería menos amplitud por omega por el seno de omega por t. Y la aceleración menos amplitud por omega al cuadrado por el coseno de omega por t. En conclusión, tanto los movimientos oscilatorios como el movimiento circular son ejemplos de movimientos curvilíneos, ya que en ambos casos el objeto se desplaza siguiendo trayectorias no rectas. En el movimiento oscilatorio describe trayectorias que varían en forma curva periódica, mientras que en el movimiento circular sigue una curva cerrada con radio cociente.
Y por lo que habló mi compañera sobre el movimiento parabólico, también es importante saber que también pertenece al grupo de movimientos curvilíneos. En su caso, la trayectoria tiene forma de parábola y ocurre, por ejemplo, cuando estamos lanzando un objeto en un ángulo y este sigue una curva bajo la acción de la gravedad. Lo interesante es que esos tres comparten una característica clave. En todos ellos la dirección del movimiento cambia constantemente, lo que implica aceleraciones que no siempre van en línea recta. Sin embargo, cada uno tiene sus propias leyes y aplicaciones. Conocer estos movimientos no solo permite resolver problemas escolares, sino también entender cómo funcionan los columpios, las órbitas planetarias, hasta cómo se lanza un balón de fútbol con efecto. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Axel Gerardo Tolentino Rojas y explicaré el tema de movimiento de cuerpo rígido, traslación y rotación. Primero, ¿qué es un cuerpo rígido? En física, un cuerpo rígido es un modelo idealizado de un objeto sólido en el que las distancias entre sus partículas permanecen constantes independientemente de las fuerzas que actúen sobre él. Es decir, no sufre deformaciones y se comporta como si estuviera formado por una serie de puntos unidos por barras rígidas. Empezaremos con movimientos de traslación. En la traslación, todos los puntos del cuerpo se mueven en trayectorias paralelas, no hay rotación ni cambio de orientación. Un ejemplo es una caja deslizándose en línea recta. Cada punto de la caja recorre la misma distancia en el mismo tiempo. Las características son que cada punto sigue la misma trayectoria, no hay rotación ni giro y se puede describir por el movimiento del centro de masa. A continuación está el ejercicio 1, que es un ejemplo de traslación. El enunciado dice, una caja de 10 kilogramos se desliza sin fricción por una superficie horizontal. Se le aplica una fuerza constante de 20 newtons durante 5 segundos. ¿Qué velocidad alcanza al final de los 5 segundos y cuánta energía cinética tiene? Para resolver este problema, lo primero es identificar los datos, los cuales son la masa, 10 kilogramos, la fuerza, 20 newtons, tiempo, 5 segundos, y la aceleración, la cual es la fuerza sobre la masa, que es igual a 20 sobre 10, que nos da 2 metros sobre segundos al cuadrado. Para la velocidad final, ocuparemos la fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, lo cual nos da 0 más 2 por 5, lo que nos daría que la velocidad final es de 10 metros sobre segundos. Ahora, para determinar la energía cinética, tenemos que K es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, lo que nos da un medio por 10 al cuadrado, teniendo que la energía cinética son 500 joules, y este sería el ejercicio número 1. Pasando al movimiento de rotación, en este movimiento el cuerpo gira alrededor de un eje. Cada punto del objeto describe una trayectoria circular alrededor de ese eje. Por ejemplo, una rueda que gira, el eje es el centro y los puntos sobre el borde que recorren arcos de circunferencia. En este se ocupan magnitudes angulares, como lo pueden ser la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular. Tenemos el ejercicio 2, el cual es un ejemplo de rotación. El enunciado dice, un disco sólido de 2 kilogramos y 0.5 metros de radio gira desde el reposo con una aceleración angular constante de 4 radianes sobre segundos al cuadrado durante 3 segundos. En este caso igual nos pide dos cosas, las cuales son cuál es su velocidad angular final y qué energía cinética de rotación tiene al final. De igual manera, comenzaremos ordenando los datos. La masa 2 kilogramos, radio 0.5 metros y la aceleración angular, la cual es 4 radianes sobre segundo al cuadrado, y el tiempo, que son 3 segundos. En este caso tenemos que sacar primero el momento de inercia del disco, lo cual inercia es igual a un medio de la masa por radianes al cuadrado, lo cual nos da un medio por 2 por 0.5 al cuadrado, lo cual nos da 0.25. Y la velocidad angular final se saca con la fórmula velocidad final
es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, lo cual nos da 0 más 4 por 3, lo que nos da 12 radianes sobre segundo. Y para sacar la energía cinética de rotación, tenemos que K es igual a un medio de inercia por aceleración al cuadrado, lo que nos da un medio por 0.25 por 12 al cuadrado, lo que nos da 18 joules. En este caso, al ser aceleración angular, se representa con esta letra W, que en realidad es un omega minúscula. Y eso sería todo por mi parte.